pero cuando tú a alguien le das un norte, lo conectas, le abres una puerta, le muestras un camino, es esa propia persona la que tiene que recorrer ese camino. Y me ha pasado en este proceso de este propósito de vida que tengo hoy, y es que yo conecto personas, abro oportunidades y hay personas que dicen, ve, me interesa mucho, sí, o hay personas que se devuelven desde la puerta. Y ahí es donde empieza ese proceso de decir, no soy yo la que vengo a salvar a esa persona no, es ella misma quien tiene que saber si esa puerta, si ese camino, si era el adecuado. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos de la emoción de liderar, hoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy porque vamos a tocar un tema apasionante que tiene que ver con el ejercicio de emprender. Muchos seres humanos han decidido al momento de su vida laboral irse a las organizaciones y tomar un empleo, pero otros han decidido emprender. ¿Qué significa emprender? ¿Cuáles son esas características que tiene un emprendedor? ¿Y qué debería hacer yo para emprender? Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy y para esto, para conversar de este tema, pues quise invitar a una gran amiga que tiene una gran experiencia en este tema y les estoy hablando particularmente de Diana Benjumea. Diana, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Yo también estoy feliz, feliz de estar aquí, de compartir contigo, de conversar contigo, de tomarnos este café y bueno, y de hablar de este tema que me apasiona este tema del emprendimiento. Diana, muchas gracias. Creo que en el pasado hemos tenido como oportunidad de hacer cosas juntos, de trabajar juntos en estos temas y por esa razón, cuando pensaban en el ejercicio de emprender, creo que no había alguien más especial que tú para que tocáramos este tema. Diana, ¿por qué es tan difícil emprender? Bueno, Gabriel, qué pregunta más difícil. La pregunta está más difícil que emprender en realidad, porque yo creo que no es difícil, o sea, yo creo que todos los días emprendemos, todos los días, y yo creo que de eso no nos damos cuenta. Yo creo que lo más difícil de emprender es no darnos cuenta que somos emprendedores por naturaleza. O sea, no solamente emprender es crear una empresa. Todos emprendemos todo el tiempo, todos los días que nos levantamos, con seguridad las personas que hoy nos están escuchando, hoy se levantaron con alguna idea en su cabeza o de comprar un carro, o de comprar una casa, o de estudiar, o de, yo creo que todos, todos. Y eso significa emprender, pero para eso se requiere disciplina, para eso se requiere constancia, para eso se requiere no desistir. Entonces yo creo que todos, no es difícil, yo creo que lo más difícil es darse cuenta que todos los días estamos emprendiendo en algo, no necesariamente en crear una empresa. Entonces, creo que es ahí donde está lo difícil. Diana, y en tu propia historia, ¿qué ha significado para ti emprender? Pues yo creo que precisamente eso que estábamos hablando y es que yo creo que desde que estaba muy chiquita estoy emprendiendo en muchas cosas, pero solo hasta ahora. Hoy tengo 45 años, pero después de 45 años me estoy dando cuenta que hoy sí estoy emprendiendo una empresa. Pero en mi vida ha significado mucho desde muy niña. Desde muy niña siempre me ha interesado, siempre he sido inquieta, siempre quería emprender, siempre era de las que vendía en el colegio, de la que si tenía una meta o quería ir a algún viaje o quería, pues necesitaba planificar para poder saber cómo iba a lograr eso, no solo desde lo financiero. Yo debía, cuando era muy niña, Gabriel, planificar cómo le iba a pedir un permiso a mi papá y a mi mamá, porque muchas veces soy la mayor de cuatro hermanas y muchas veces pues no me dejaban ir. Yo no sé si a ti te pasaba, pero en la época mía era, tú no vas a ese paseo, tú no vas a ese viaje, ¿por qué no? Entonces a mí me tocaba era como montar casi que una tesis a mis papás de por qué yo quería ir a ese viaje. Entonces yo creo que desde muy chiquita yo he tenido como esa vena de lograr objetivos, ¿cierto? Lograr proyectos. Entonces
De ahí ya empecé, pues, mi carrera profesional y bueno, y ya todo esto me ha llevado mucho a encontrarme con emprendedores. Pero yo creo que en mi caso personal, el tema del emprendimiento, desde muy niña he querido lograr metas, objetivos, y yo creo que eso es lo que quiere un emprendedor, siempre, tener una meta en su vida, en su empresa, en su proyecto personal. Diana, ¿y cuándo te diste cuenta tú en tu vida profesional que tu misión, tu propósito de vida se conectaba con emprender? ¿Eso cómo pasó? Ay, yo no sé, Gabriel, eso pues, o sea, la verdad, yo creo que yo ni siquiera todavía sé si yo estoy preparada para emprender una empresa. Ya hoy soy empresaria, ya hoy tengo ese título. Tener ese título es muy complejo, porque es que he trabajado toda la vida acompañando pequeños empresarios, pequeños y grandes. Pues cuando hablamos de pequeños, hablamos de la empresa, porque en realidad el empresario es empresario desde que tiene una idea de negocio. Entonces, todo en mi carrera profesional, yo he venido acompañando personas que han tenido sus emprendimientos, que tienen sus empresas, que han crecido, otras que tienen historias y se han quebrado, pero han vuelto a nacer. Y yo solamente hasta hace un año decidí tener mi propia empresa y tener mi propio emprendimiento. Y ahí también, hoy, en este proceso, entiendo muchas de las situaciones que vivía con estos empresarios que vengo acompañando desde hace más de 20 años. Trabajo en este proceso de acompañar emprendedores. Entonces, cuando me di cuenta de eso, ay, pues, la verdad, hasta este momento yo digo, ¿será que sí soy capaz? Porque hoy soy un ser humano. Yo te digo, puede ser que hace 8 días yo estaba diciendo, ¿será que yo sí soy capaz? ¿Será que este reto adicional sí? O me estanco aquí y me quedo aquí. Entonces yo creo que ese ser emprendedor es una decisión de todos los días y es un entenderlo todos los días y es todos los días yo decirme a mí misma, sí soy capaz de ser emprendedor. Porque muchas veces tú dices, yo me di cuenta, pero el otro día quiero tirar la toalla. Entonces yo creo que esto de darse cuenta de que uno es emprendedor, yo creo que todos podemos serlo, pero es una decisión de todos los días cuando nos levantamos. Hoy voy a seguir emprendiendo. Ujú, ujú. Diana, es muy bello pues todo lo que cuentas, porque pues en tu historia yo recuerdo que me has contado que digamos como que llegaste a unas organizaciones y en esas organizaciones tú dijiste, a ver, ¿a dónde va mi vocación? Mi vocación va a estar ese como en lo financiero, mi vocación va a estar es en lo comercial. Y como que la vida comercial te fue llamando mucho la atención, pero no era lo comercial por lo comercial, sino lo comercial pasando por lo social. Si nos puedes contar un poquitito de esa historia, que a mí la verdad me parece que es bellísima, pues te lo agradecería mucho, porque creo que nos aportaría mucho en esta conversación. Sí, Gabriel, mira, cuando yo tengo conversaciones con algunas personas, nada más esta semana me pasaba, la gente me pregunta, bueno, ¿y tú qué profesión tienes? ¿Cierto? Porque la vida me ha llevado entré a la universidad, yo soy publicista, yo estudié publicidad, me encanta la publicidad, trabajé en agencia de publicidad, fui muy feliz en la agencia, en los medios, todo, temas de radio, de televisión, todo. Lo hice, fue como mi primera experiencia laboral y la vida me fue llevando hacia los temas del mercadeo. ¿Cierto? ¿Cómo? Y era lo que más me apasionaba. De los temas de publicidad, lo que más me apasionaba era el mercadeo. Y fui incursionando en los temas de mercadeo. Y es cuando uno se va dando cuenta que es que uno emprende todos los días. Bueno, ¿en qué eres bueno? Porque es que no solamente a ti te contratan en una empresa, sino, venga, yo soy bueno en esto, entonces yo me vendo para hacer esto. ¿Cierto? El consejo también que yo le doy a las personas es, trabajen donde quieren trabajar. Y uno para trabajar donde quiere trabajar se tiene que formar uno y se tiene que vender uno mismo. Y para venderse uno mismo, eso es ser emprendedor. Cuando yo voy a una entrevista, yo me estoy vendiendo a mí misma para ese trabajo que quiero tener para mí. No para que ellos me elijan y entonces, ahí sí, tan queridos que me eligieron a mí. Sí, claro, probablemente entre una gama de candidatos, pero te eligieron porque cumples con los requisitos y fuiste capaz de venderte esa capacidad de conocimiento. Entonces, de ahí paso al tema de mercadeo, a unas instituciones que te digo que para mí han sido mis grandes maestros. Yo he trabajado en 3 instituciones de desarrollo social de Colombia que llevo en mi corazón.
O sea, trabajé en Interactuar y en Interactuar empecé haciendo mercadeo, pero empecé con un mercadeo, entonces, el mercadeo que a ti te enseñan en la universidad o el que yo aprendí en ese momento, porque hoy es muy distinto, es un mercadeo de cómo vendes más para que la gente te compre más. Entonces, cómo esta marca hace que tú persuadas personas para que te compren, ¿cierto? Cuando yo entré a Interactuar en un mercadeo muy lindo, porque era un mercadeo social. ¿Cómo yo logro con estos servicios que hoy ofrecemos que las personas crezcan en sus microempresas? Y empecé a entender ese mundo. Yo ese mundo no lo entendía. Tuve grandes maestros ahí en Interactuar que me enseñaron todo lo que tiene que ver con el mercadeo social, no el mercadeo por el mercadeo porque la gente te compre, no, sino cómo lográbamos que las microempresas entendieran que Interactuar era una opción para ellos, para crecer, pero adicional a eso, cómo los empresarios eh, vendían sus propios productos, cómo les ayudábamos a ellos para que eso que yo sabía de publicidad y mercadeo, ellos pudieran hacerlo en sus microempresas. Entonces así empezó Ujú. un amor gigante por las personas que emprenden. Cuando yo visitaba emprendedores, esto me dio la oportunidad de conocer Medellín y todos sus alrededores, o sea, eso fue muy bonito porque me recorrí mucho la ciudad, no solamente el lugar donde vivía, sino muchos espacios de ciudad donde se ve el emprendimiento, donde vibra el emprendimiento, ¿cierto? Un sitio, por ejemplo, Ujú. una anécdota gigante y es el tema de cómo vibra el emprendimiento en la Comuna 13. ¿Cierto? Y hoy como, por ejemplo, un tema de unas escaleras, de las escaleras eléctricas, del Grafitour, de todo eso, hace que mucha comunidad ahí viva desde los temas del emprendimiento. Entonces, de eso me enamoré. Así empezó como mi historia de enamorarme del emprendimiento y del mercadeo social en esta institución. Luego pasé pues a la Clínica Nobel, que es un tema de mercadeo muy enfocado, pues, y todo el tema de proyectos muy enfocado en niños, que también me llenó el alma, el corazón, como todo lo que tenía que ver con el tema de la salud. Muy difícil en Colombia emprender en salud, o sea, muy complejo, pero en esas circunstancias encontramos cómo impactábamos la vida de los niños y de sus familias, ¿cierto? Y también lo ligábamos muy con el emprendimiento. Eh, Aquí voy a contarte una anécdota súper linda en la Clínica Noel, y es que muchas de las mamás, yo entré a la clínica a los temas de mercadeo, la vida me fue llevando en un proceso y terminé siendo la directora de la clínica por 7 años, y nunca me olvidé del emprendimiento, porque uno dice, bueno, y entonces una publicista siendo directora de una clínica, y cómo logramos montar unos proyectos, un proyecto que se llamaba calidad de vida, o se llamaba proyecto de vida para las familias con niños de labio y paladar hendido. Y el proyecto de vida para niños con labio y paladar hendido significaba que muchas de las mamás que eran cuidadoras de sus niños, que tenían dificultades de salud, eran emprendedoras, porque debían emprender, debían estar en su casa trabajando, generando los ingresos para poder cuidar a sus hijos. Entonces, fui conectando muchas de estas cosas con lo que iba aprendiendo en mi vida con todo el desarrollo profesional. Y luego ya sí llegué puramente a la promotora de comercio social, una entidad también maravillosa que apoya todos los temas comerciales de los emprendedores y que los ayuda a ir a niveles mucho más altos. Ahí encontré emprendedores que lo que querían no solamente era vender en Colombia, sino salir del país y vender en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Y yo creo que ellos fueron también los que me contagiaron de esas ganas de salir, de conocer el mundo, que también pienso, Gabriel, que una de las cosas más importantes que tiene un emprendedor es dejarse contagiar de aquellos emprendedores que hacen las cosas bien y ese contagio de la buena energía. Y yo creo que yo durante todos estos años me he dejado descontagiar de la energía de los emprendedores. Fuiste entonces directora de la promotora de comercio social por varios años. Ahora estás en los Estados Unidos ocupando otro cargo, otro rol y ahorita nos contarás un poco de esto. Pero detengámonos un poco en ese proceso que tuviste en la promotora. Cuando llegaste a la promotora, ¿cómo fue ese proceso? Y te invito como que le demos foco a ese aspecto humano del liderazgo, a ese aspecto humano del ser y el hacer, como lo dice el título de este podcast de la emoción de liderar. ¿Cómo fue ese aspecto humano, Diana? ¿Cómo lo lograste canalizar a los emprendedores? ¿Cómo fue ese proceso? Ve, Gabriel, yo creo que la llegada a la promotora de comercio social marca en mi vida también un proceso importante en el liderazgo, ¿cierto? Yo venía de ser directora de una clínica y llegué a una institución. Cuando yo llegué a la promotora eran pues más o menos 80 personas trabajando por los pequeños empresarios. ¿Cómo lograr que un equipo de trabajo todo vamos en la misma, como en esa misma línea, a trabajar un mismo objetivo? Lo primero era definir un objetivo, a dónde íbamos a llegar, porque yo creo que lo primero en este proceso de,
de lo humano es que tengamos un propósito, ¿cierto? Y que yo creo que ahí la vida nos dio, pues o a mí me dio un regalo muy grande también fue conocerte. Yo lo tengo que decir aquí en este podcast y fue cuando empezamos a trabajar juntos en, ¿y cuál es ese propósito? O sea, no es llegar a una organización donde hay unas metas bastante grandes, porque teníamos unas metas muy grandes de ventas, de crecimientos, de impacto social, que también era muy importante, sino cuál es el propósito de esta organización. Porque cuando uno tiene un propósito, uno va sabiendo cuál va a ser ese camino, ¿cierto? Para poder llegar a ese propósito. Pero aquí encontré algo muy bonito, Gabriel, y es que si yo como directora de una organización no tengo mi propio propósito, ¿cómo voy a proponerle a una organización su propio propósito? Entonces, el ejercicio más bonito que hicimos Ujú. aquí fue encontremos cada uno nuestro propósito de vida y cómo ese propósito de vida se conecta con lo que hace esta organización, que en ese caso era la promotora de comercio social. Entonces, yo creo que en el tema humano, estás diciendo, démosle foco a lo humano, primero era encontrarme yo, Diana Benjumea, cuál era mi propósito de vida para saber que ese propósito de vida se conectaba con el propósito de la organización. No necesariamente tiene que ser en un 100 porque uno en su propósito de vida tiene temas empresariales, económicos, de salud, de diversión, de hijos, de esposo, de familia, ¿cierto? Pero hay una parte de ese propósito que se debe conectar con el tema laboral. Siempre lo decíamos tú y yo en la promotora cuando nos reuníamos con el equipo, el 80% del tiempo lo estamos pasando en esta organización. Eso se debe conectar con la vida. Desde lo humano en el tema de liderazgo, Gabriel, siento y siempre lo he dicho, uno no separa su vida como laboral de su vida personal, de su vida familiar. O sea, yo creo que uno es como toda esa mezcla, ese mix que hace que eso tenga un sabor distinto. Es como cuando tú te estás Ujú. comiendo un plato, tú no puedes decir: "Ay, yo primero", en mi caso, me voy a comer primero, la carne, después me como o después me como el carbohidrato, después me como la proteína. No, yo creo que lo que hace delicioso un plato es cuando tú empiezas a mezclar esos sabores y empiezas a ver que eso tiene un sabor muy rico, no por aparte. Yo creo que así es la vida y así es la emoción de liderar. Es que el tema empresarial, mi tema personal, mis hobbies, mi propósito, hacia donde yo quiero llegar, se conecta con esto que yo estoy haciendo en mi vida laboral, ¿cierto? Entonces, creo que eso fue lo humano. Primero, identificar cuál era mi propósito como Diana Benjumea, mi propósito de vida. Y recuerdo con mucho cariño, Diana, la creación de ese propósito. Recuerdo que fue un sábado, ¿Te acuerdas? y Sí, surge, sí, surge esta declaración de conectamos sueños, transformamos país, que inspiró mucho la cultura de la promotora de comercio social. Pero sí, me sí. gustaría escucharlo de ti, Diana, cómo fue ese proceso de transformación cultural, cómo ese propósito acompañó esa transformación. Mira, yo creo que lo primero que hicimos fue cada uno empezar a trabajar en su propósito y entender que el propósito de uno, si bien aporta al crecimiento de una compañía, a lo que más aporta es al crecimiento personal. Siempre he pensado y lo aprendí mucho y lo aprendí de una persona que quiero muchísimo, que se llama Amalia Arango, que fue la directora de Interactuar durante muchos años. Y Amalia siempre decía, tú debes estar bien para que en tu trabajo tú puedas estar bien. O sea, tú debes estar bien en lo personal, en lo familiar, en todo, porque si no, eso tú lo ves reflejado todos los días, ¿cierto? Ujú. Entonces, lo más bonito fue decirle a la gente, venga, identifiquemos el propósito de cada uno. Y también encontrar personas que se resistían a eso, como que, ay, esto es otro trabajo más de la oficina, ¿cierto? Y cuando tú empiezas a encontrar personas que ven eso como otro trabajo más de la oficina, ahí uno empieza a identificar quiénes sí caben y quiénes no caben en la cultura de las organizaciones. Y esto ya pues va más para los directores, ¿cierto? O sea, es muy importante que la gente encaje en la cultura de las organizaciones. Y eso fue muy bonito empezar a identificar cuál era el propósito donde yo, y te lo confieso, Gabriel, como directora, yo no tenía la última palabra, yo ni tenía ni idea, bueno, cuál es mi propósito y empezamos a trabajarlo. Ahí pues quiero también resaltar mucho la guía que tú nos diste y la metodología que tú utilizas para identificar propósito y lo identificamos. Eso fue como el segundo año de estar en la promotora. Pero también al tercer año que empezamos a revisar ese propósito, pues yo me di cuenta que el mío era otro. O sea, yo me di cuenta que el propósito mío, personal, el de la promotora lo conectamos muy bien desde el principio y lo organizacional funcionó muy bien desde el principio ese propósito. Todos nos conectamos qué era, porque es que yo creo que lo más difícil, y al principio me hacías una pregunta, ¿qué es lo más difícil para el emprendedor?
no encontrar el propósito de la empresa. Hay muchos consultores que te desarrollan una misión, una visión hacia dónde va, porque tú con un análisis de mercado podrías decir, bueno, yo voy por aquí. Lo más difícil de un emprendedor es que su propósito de vida, el suyo, se conecte con ese propósito que tiene la organización. Y encontrar el propósito de vida de uno no es de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que mi propósito en ese momento era servir. Y yo decía, es que mi propósito, yo vine y yo creo que muchos decíamos lo mismo. Y yo decía, pues todos vinimos a servir, qué tan bacano. Eso se conecta. Y yo decía, el mío es ayudar, es ayudar, es ayudar. Y durante muchos años yo dije, mi propósito es ayudar y quiero ayudar. Y creo que, pues, digamos que como seres humanos a eso vinimos nosotros aquí, a ayudar a las personas a que este país, a que este mundo sea un poquito mejor de como lo encontramos y que todos aportemos ese granito de arena, pero ya después me di cuenta, a los 3 años más o menos que volvimos a hacer ese ejercicio, que mi propósito no solo era servir. Y hicimos un ejercicio súper bonito, que no solo era servir. Entonces, así fue como ese modelo que me estás preguntando es, ¿cómo fue ese modelo? No, el de la promotora y la organizacional va fluyendo. El de uno personal es el más difícil, creo yo. Y uno quitar Ujú. paradigmas, desaprender, coger todas esas creencias que uno trae en la cabeza, Gabriel, y uno decir, no, esto no es así. Ese fue lo más difícil. Yo creo que lo más difícil no es Ujú. aprender, lo más difícil es desaprender. Y yo recuerdo, Diana, con mucho cariño, que durante, digamos, todo tu proceso, tuviste un ejercicio de introspección muy fuerte, ¿sí? Que te fue llevando a, pues, no solamente a que esto iluminara tu capacidad, sino también la del equipo. Recuerdo que algún día mencionabas esto de abrir puertas, ¿sí? Que tu propósito estaba como muy conectado con abrir puertas. Claro. Y esas puertas, siento yo, como que fueron generando también como un deseo de abrir puertas en otros lugares distintos a Colombia, ¿sí? ¿Cómo fue esto, Diana? ¿Cómo fue esa transformación que fue surgiendo en ti para ir a abrir puertas a otros lugares? Mira, yo te decía que cuando empezamos el propósito dijimos que mi propósito era servir, ¿cierto? Y mucha gente cuando le preguntábamos, porque hicimos un ejercicio, la gente decía, sí, es que tú eres, a ti te gusta ayudar. Entonces tu propósito es ayudar, porque a ti te gusta ayudar, a ti te gusta servir, tú siempre estás dispuesta a ayudar a las personas, a estar ahí. Nos dimos cuenta, Gabriel, con un ejercicio que hicimos contigo, que es que ese no era el propósito que a mí más me llenaba. A mí el propósito que más me llenaba era conectar, abrir posibilidades, lo que tú estás diciendo. Y nos dimos cuenta 3 años después. Entonces, yo cambié mi propósito. Yo dije: "Sí, yo puedo seguir ayudando personas, claramente", vuelvo y lo repito, a eso vinimos nosotros también, o esa es mi consigna de mi vida es, vinimos a ayudarle a las personas, porque yo puedo ayudar, puedo ayudar al señor que va a pasar la calle, puedo ayudar a mi vecino que necesita un favor, puedo ayudar a mi amiga que necesita, ¿cierto? Pero yo creo que mi propósito, y lo encontré ahí, era conectar. ¿Qué necesitas tú y yo con quién te puedo conectar? Pero finalmente quien logra eso eres tú mismo. Eso es como lo que nos han enseñado siempre, venga, enseña a pescar, no les del, no, no del el pescado, ¿cierto? Entonces, em, yo creo, mi propósito y el propósito que empecé a encontrar en mi vida es que mi propósito es ese, el que tú dices, y me encanta que te acuerdes porque fuiste parte de este proceso y es conectar, que era un propósito muy similar al que trabajamos en la promotora, pero el mío era abrir esas oportunidades a las personas, a las empresas, mostrar caminos, pero tú mismo recorres tu propio camino. Muchas veces cuando uno sirve, cuando uno ayuda a la gente, tú debes ayudarle hasta el final, en todo el proceso, ¿cierto? Y ahí probablemente tú no ves un impacto. Pero cuando tú a alguien le das un norte, lo conectas, le abres una puerta, le muestras un camino, es esa propia persona la que tiene que recorrer ese camino. Y me ha pasado en este proceso de este propósito de vida que tengo hoy, y es que yo conecto personas, abro oportunidades y hay personas que dicen, ve, me interesa mucho, sí, o hay personas que se devuelven desde la puerta. Y ahí es donde empieza ese proceso de decir, no soy yo la que vengo a salvar a esa persona no, es ella misma quien tiene que saber si esa puerta, si ese camino, si era el adecuado. Y ahí empieza a entender uno que su propósito de vida no es ayudarle a todo el mundo, que su propósito de vida no es aportar, no es venir y salvar el mundo. No, es como yo le ayudo a esa persona, pero como uno mismo
Si yo estoy en el mundo del emprendimiento, entiendo que esa persona solita hay cosas que tiene que hacer por sí sola, ¿cierto? Y aquí me voy al tema de mamá. Tengo una hija de 14 años Ajá. donde lo aplico mucho también con Mariana y es, hay muchas cosas que ella tiene que aprender a hacer sola. Ella muchas veces incluso me dice, mamá, ¿me ayudas a tal cosa? Y yo que con el dolor en el alma he aprendido esto que contesto, no, hazlo tú. Y eso no quiere decir que no le ayude, eso no quiere decir que no estoy en un proceso, pero mi propósito es, hazlo tú. Yo estoy aquí, pero hazlo tú. Ya tú sabes cómo hacerlo. Entonces, ese es hoy mi propósito de vida. Mi propósito de vida es conectar oportunidades. Hoy ya decidí ser empresaria. Estoy en Estados Unidos, como tú lo dices, abriendo oportunidades, abriendo caminos. El primero que tenía que abrir era el mío, porque si yo quiero que venga, pues, personas detrás de mí, pues tengo que abrir el mío para poder pasar y poder ayudarles. Entonces, he estado en ese proceso. Y aquí el proceso sí que es el tema de lo que hablábamos ahorita y es el desaprender, porque es desaprender muchas cosas que se hacen en nuestro país que probablemente aquí son distintas. Claro. Entonces, aquí, Diana, pues me gustaría como recapitular un poco y es como la capacidad que como líder has tenido de observarte, mirarte. Creo que es un ejercicio de liderazgo consciente bastante profundo. Creo que también estás integrando distintas facetas, ¿no? La familiar, la personal, la laboral, para que todo vaya teniendo coherencia, ¿cierto? Como que cada faceta se converse. Entonces, llega un momento en el que dices, ya esto de abrir puertas, de conectar, como que empieza a expandirse, eliges retirarte de la promotora de comercio social, te vas a los Estados Unidos, al estado de la Florida, ¿y qué pasa allí, Diana? Bueno, yo a veces he publicado, soy poco de redes sociales, pues quiero aprender mucho más, debería ser más porque es un tema del emprendimiento, ¿cierto? Estoy en ese proceso porque finalmente yo estaba en Colombia, estaba muy conectada con las personas de manera presencial. Ahorita he tenido que aprender mucho, mucho ese proceso y muchas veces he publicado algo que la gente me comenta muchísimo y es la magia está fuera de la zona de confort. Salirse de la zona de confort, eso fue lo que me pasó, Gabriel. Yo me salí de la zona de confort. Tomé, o sea, y fue impresionante. Aquí sí me sentí, vuelvo y te digo, como un emprendedor cuando todo el mundo empieza, haz esto, haz que estás loca. Yo no sé cuántas veces escuché, tú estás loca. Esa frase la escuché muchísimo durante el proceso cuando le contaba a la gente que iba a emprender este proyecto. Este proyecto no es solo un proyecto de emprendimiento, se los decía, los proyectos deben ir ligados a un proyecto de vida. Era un proyecto de aprender una nueva cultura, de entender este país. He tenido la oportunidad de viajar mucho, de venir mucho a Estados Unidos, casi que en los últimos 7 años que estuve incluso en la promotora, tenía la oportunidad de venir todos los años, de viajar a Europa, de ir a las ferias. He tenido esa oportunidad, pero una cosa muy distinta es eso, a vivir otra experiencia, es vivir en este país. Entonces, cuando se abre eso, es lo que te decía ahorita, es el desaprender y aprender, el aprender cosas nuevas, el aprender cómo funciona el tema financiero, por ejemplo, que es muy distinto a cómo funciona en nuestro país, el aprender, te pongo ejemplos como en Colombia tú ibas y comprabas un carro y ya sabías cómo era el proceso. Aquí no, aquí tú puedes venir y comprar un carro por la mañana y salir con él en la tarde. Entonces uno era como, bueno, ¿y esto por qué es así? Y entonces tú dices, qué tan chévere aprender yo esto para mi vida. ¿Cómo hago un proceso de comprar un carro? Pero mira cómo lo hacen. Mira a estas personas cómo ofrecen el servicio. Mira cómo les interesa que si la persona necesita un carro es que lo compra por la mañana y por la tarde ya está lista para irse en su carro. Lo mismo fue en el proceso de abrir una empresa. Es cuando decidí abrir una empresa en Estados Unidos, pues yo tenía toda la experiencia y el conocimiento de cómo se hacía en Colombia. Yo nunca tuve una propia empresa en Colombia, pero las empresas donde trabajé siempre las sentí como mías, entonces conocía mucho todo el proceso legal, financiero, todo de las empresas, pero cuando vengo a abrir una empresa en Estados Unidos también me doy cuenta es otra cosa completamente distinta. También la abrí por la mañana y por la tarde ya la tenía, o sea, es un tema, lo hablaba yo también con un maestro muy grande que tengo yo en mi vida, que se llama Roberto y que me ha apoyado muchísimo. Y Roberto una vez me decía, Diana, tú tienes que aprender una cosa es adoptar y otra cosa es adaptar, ¿cierto? Hay muchas cosas que tú no puedes adaptar, muchas cosas que tú aprendiste en Colombia, que si quisieras adaptarlas a Estados Unidos no te van a funcionar, porque no funcionan. Entonces no puedes adaptar.
Tú tienes que adoptar la cultura que está en Estados Unidos, adoptar el proceso que te está presentando este país, porque como es distinto al de tu país, entonces lo que hoy tienes que hacer es adoptar nuevos modelos empresariales que son los que te está ofreciendo Estados Unidos. Entonces, mira que esto ha sido un proceso súper lindo porque ha sido un proceso de aprendizaje grande. Ese tema, y hoy lo hablo con muchos empresarios, no vinimos a adaptar lo que tenemos allá, porque probablemente ni comemos igual, ni vivimos igual, ni nos Claro, no vestimos igual. funciona El igual. simple hecho de Ajá. tener estaciones, y te digo, un año después que he viajado dentro del país, ver cómo este país se va transformando cada 3 o 4 meses, porque se transforma completamente, porque pasas de una estación a otra, comercialmente eso también transforma el país. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos algunos productos que traemos de Colombia aquí, que dependiendo de la temporada se consumen y dependiendo de la temporada no. A nosotros eso no nos pasa en Medellín, por ejemplo, en una ciudad que amo, y que extraño muchísimo. Nosotros todo el año es muy parecido. Tenemos unas temporadas que son la temporada de la Navidad, la temporada de las vacaciones, o tenemos amor y amistad, o tenemos Halloween, pero se viven muy distinto a como se viven en este país. Entonces, yo creo que el proceso ha sido un proceso, Gabriel, de desaprender y de adoptar. Diana, ¿y qué diferencia has visto en los emprendimientos que veías en Colombia de los emprendimientos que ves en los Estados Unidos? Mira, yo creo que hay una cosa que veo que en eso sí somos, y es que, bueno, conozco muchos emprendedores latinos acá, pues trabajo mucho con emprendedores latinos, no solamente pues de Colombia, sino personas de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Argentina. em, y creo que el tema del propósito es lo que nos une a todos. Todos tenemos un propósito superior de sacar nuestros emprendimientos adelante. Entonces, hay una cosa y es lo que nos une a todos como emprendedores, y es ese propósito. Y algo de lo que tú y yo hemos hablado mucho, Gabriel, y que me parece importante, es el tema del manejo de las emociones. Y por eso también cuando hablábamos de este podcast me parecía muy bonito la emoción de liderar. Porque en nuestros países, probablemente, la diferencia grande es que, pues, tú tienes tu familia, tienes tus amigos, conversas, haces el manejo de las emociones, ser capaz de manejar las emociones en un país donde eres extranjero, no es que te sientas extranjero, eres extranjero, donde Ujú. estás aprendiendo, donde hay muchas cosas que tú en tu país probablemente manejabas al derecho y al revés y aquí no. Entonces, yo creo que ese manejo de las emociones y de lo que hemos aprendido mucho cuando contigo, incluso en estos procesos de la emoción de liderar. La emoción no es que yo siempre, uno cree que la emoción es siempre estar emocionado y uno relaciona lo emocionado con la euforia, con la alegría. No, aquí uno siente tristeza, ¿cierto? Entonces, en ese momento en que yo siento tristeza, pues probablemente tengo que tomar decisiones porque estoy triste, pero soy empresaria. En el momento en que siento alegría, no me puedo desbordar, ¿cierto? Porque es un país que te ofrece muchas oportunidades, entonces no puedes desbordarte cuando estás o alegre, o eufórico, o cuando te va bien en un negocio tienes que tener mesura, ¿cierto? La rabia, pues porque hay momentos en los que tú dices, que te da rabia contigo mismo, porque hay momentos en los que tú yo esto lo manejaba súper bien, pero ¿por qué aquí no? Con el mismo idioma, con el mismo lenguaje, o sea, el simple hecho de no, del idioma uno muchas veces siente esa impotencia de uno decir, bueno, yo estoy trabajando en esto, pero finalmente hay cosas en el idioma que uno, pues yo porque no solamente en el inglés, cuando estás haciendo negocios con distintas personas de distintos países, te das cuenta que las cosas, muchas palabras no significan lo mismo, el tema de la negociación no Mismo. significa lo mismo. Entonces, en ese momento uno puede sentir impotencia. Eh, ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer aquí como emprendedores? Manejar eso, las emociones. ¿Cómo? Y que no solamente aquí, sino en nuestro país, pero que en este país se agudiza mucho, porque aquí uno puede tener muchas emociones mucho más seguidas, y ese salto entre emociones distintas que las que teníamos en nuestro país, y que el apoyo que uno tiene allá de los amigos, de la familia, de todo, ayuda a neutralizar muchas veces esas emociones. Aquí eres tú mismo, contigo mismo, tratando de Ujú. liderar esa emoción. Diana, pero digamos que creo que es importante también que le demos un espacio al link commercial, ¿cierto? Porque creo que a esta hora, en alguna parte de los Estados Unidos, o por qué no de Colombia, o de cualquier país de Latinoamérica, está buscando como una oportunidad de poder entender cómo puede llevar
sus productos a los Estados Unidos, pero también si estoy en los Estados Unidos, ¿cómo puedo crecer? ¿Qué es Lean Commercial, Diana, y cuál es como esa oferta de valor que Lean Commercial ofrece? Bueno, Gabriel, Lean Commercial, voy a hacerte ahí un poquito de historia, nace también porque finalmente tengo un propósito de vida, siempre lo dijimos, bueno, fue conectar. Cuando llegué a Estados Unidos y diseñé este propósito, pues sí, diseñamos este proyecto en familia, dijimos, bueno, yo me quiero ir a Estados Unidos a hacer lo que sé hacer, que es conectar, ¿cierto? Y que tiene que ver con mucho con los temas comerciales. Pero aquí también la vida me ha enseñado otras cosas, he aprendido otras cosas. Entonces, Lean Comercial nace de querer conectar productos, que era lo que más conocía en Colombia, con este país, con Estados Unidos. Porque entonces uno decía, bueno, entonces si yo tengo un producto bueno, ya lo puedo traer aquí. Entonces, Lean Commercial conecta ese producto que tú tienes en Colombia, revisamos el empaque, la imagen, revisamos que ese producto cumpla con todos los requisitos, si está adaptado para este país, hacemos análisis de mercado, lo que les decía ahorita, en qué temporada o no se vende, cómo se vende, ¿cierto? Arrancamos con un tema que a mí me apasiona, que es el tema del café, y arrancamos en ese proceso. Pero también hemos ido descubriendo que es que aquí también hay empresarios. Hoy tengo varios clientes que tienen su empresa aquí, que trabajan aquí, que ahí sí te digo, no existe ninguna diferencia, son los mismos miedos, los mismos temores, las mismas angustias de emprender, que son las mismas que tiene un empresario en Colombia. Digamos que, vuelvo y te digo, el mismo desorden, porque uno como empresario quiere hacer todo, entonces los empresarios hacemos todo, hoy te lo digo, yo manejo la contabilidad de mi empresa, manejo muchas cosas que antes no manejaba y aquí también funciona así. Entonces en Link, y ahí como digamos que ya muy a título también personal, he estado asesorando empresarios en sus procesos y en sus desarrollos, no solamente comerciales, sino estratégicos. Ya he trabajado con algunas empresas en definir su propósito, porque si bien en Estados Unidos, en este país pasa algo, es que muchas de las empresas lo que les pasa es que empiezan a crecer y a vender y a vender y a vender, porque es un país consumista, o sea, tú aquí pones un producto y probablemente lo vendas fácil, eh, necesitas diseñar un propósito de empresa, necesitas que tu empresa tenga un propósito, necesitas una cultura organizacional. Entonces, estoy trabajando también ofreciéndole a empresas que están aquí en Estados Unidos todo ese conocimiento en el desarrollo de propósito, de estrategia, digamos que de estrategia comercial también, cómo abrir nuevos mercados dentro de este país, cómo llegarle a nuevos clientes, cómo desarrollar nuevos productos. Entonces, digamos que es eso otro que quiero ser sincera contigo, pensaba, iba a trabajar con mis empresarios en Colombia y venir aquí, pero nunca pensé que iba a encontrar tantos empresarios acá con las mismas necesidades que tiene un empresario en Colombia. O sea, con las mismas, ¿cierto? De organizarse, de definir propósito, de definir estrategia, de definir el público objetivo, de definir procesos. O sea, muchos no saben, algunos no Mm, saben si ganan o si pierden también. O sea, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, desde Link también estamos acompañando empresarios aquí en Estados Unidos en desarrollar pues toda esa estrategia. Eh, y ahí lo hemos encontrado. Hemos encontrado también pues un camino y como consultora, como asesora en estos procesos, también he encontrado un camino. Vuelvo y te digo, la vida te va mostrando esos propósitos y mi propósito ha sido conectar y abrir puertas, pues también he asesorado a varias personas en sus procesos de cómo migrar y cómo lograr llegar a este país con una meta y un propósito claro. Entonces también he estado apoyando esos procesos que hacen más parte de mi propósito de vida que del propósito de Link. claro. Entonces, hay una gran parte que se está destinando para el mercado de los Estados Unidos y otra parte de productos que estás trayendo de Colombia para los Estados Unidos. ¿Es así? Sí, sí, señor. Sí, y también, entonces, traer productos de Colombia, que hace Link, para comercializar aquí, lo primero que hacemos es un análisis de que ese producto cumpla los requisitos, y atender empresas aquí, pero también este ya es nuestro foco, nos vamos a expandir a no solamente empresas en Colombia, aquí he tenido el contacto con muchas personas de otros países, ¿cierto? De Ecuador, de Perú, les contaba de Argentina, de Brasil, muchos me han abordado también como, venga, pero es que yo tengo un producto que lo tengo en mi país, ¿cierto? En Argentina, ¿y cómo hacemos para traer eso aquí? Entonces, la idea es que Link también se convierta en esa conexión de estos países de Latinoamérica, no solamente de Colombia, como llegar con esos productos aquí a Estados Unidos. Tuve también la oportunidad de trabajar en un evento con Plaza Mayor, Artesanías de Colombia, de montar el evento aquí
en Miami, acompañarlos en ese proceso logístico y comercial de montar el evento. Fue un evento muy bonito, muy exitoso. Entonces, también en ese proceso, acompañar a algunos empresarios que vienen a participar en las ferias, cómo prepararse para participar en esas ferias, ¿cierto? Entonces, hemos logrado, digamos que definir como una estrategia cuál es el propósito de venir a una feria a Estados Unidos, de visitar algunas tiendas en Estados Unidos, cómo se visita el comercio aquí en Estados Unidos. Entonces, también acompañando a los empresarios a que entiendan el mercado. Porque un empresario me decía, Diana, yo he ido tantas veces a Estados Unidos y yo siento que pierdo el tiempo, yo siento que no sé ni qué visitar, ni dónde ir, ni cuál es la tienda que yo debería como conocer. Entonces, acompañándolos también como en ese plan de inmersión comercial aquí en este país. Qué cosa tan genial, Diana. Yo Sí, siempre te he dicho, y aquí lo diré públicamente, creo que tú eres una de las líderes que conozca yo, que más rápidamente es capaz de convertir una idea en acción. Eso creo que lo que nos estás contando es absolutamente increíble, dado que es volver el emprendimiento una idea global, una idea que no tiene límites geográficos, una idea que puede estar en cualquier lado. Y eso realmente pues no le pasa a todo el mundo, no todo el mundo es capaz de llevarlo de esa manera porque el emprendedor lo acompaña pues esta emoción del miedo y desde esa emoción del miedo pues como que nos vamos quedando paralizados. Entonces por ese lado pues agradecerte Diana por estar haciendo patria en los Estados Unidos y llevando cada vez más los productos de Colombia a los Estados Unidos. Diana, si a esta hora hay un emprendedor que te está escuchando, que se está preguntando si arranca o no arranca, si sigue o no sigue con su emprendimiento, ¿qué le dirías? ay, yo creo que lo más importante es primero, yo pensaría primero en qué emoción está, en qué emoción está. Porque, Gabriel, me ha pasado, a mí me ha pasado que yo digo, ay, yo me voy a devolver, yo voy a conseguir trabajo. Pues si yo tenía un trabajo y yo amo a la promotora y tenía un trabajo y me encanta lo social, yo voy a devolverme. En ese momento probablemente estoy en una emoción o estoy o angustiada por algo, preocupada por algo, o primero identifica esa emoción en la que estás porque no puedes tomar una decisión en esa emoción, ¿cierto? Retroceder no es fracasar, ¿cierto? Nosotros hemos tenido empresarios que han tenido que recogerse, ¿cierto? Pero eso no es fracasar, es en qué emoción en ese momento estás para tomar esa decisión. Pero yo creo que aquí lo más importante es como darla toda hasta el final, que esa persona diga, yo ya hice todos los escenarios posibles para seguir con mi emprendimiento y no, y devolverse no es fracasar. Nosotros hemos tenido varios emprendimientos que lo que hacen es repensarse, repensar su proceso y arrancar otro modelo, es pensar en eso. Que yo le diría a un empresario, devolverse, recoger, volver a empezar, no es fracasar. Te cuento una anécdota. Cuando estábamos en la pandemia, hablábamos con varios empresarios y decíamos, tuvimos que repensar, bueno, y todo el proceso que hicimos. Y yo a un empresario le decía, bueno, ¿cómo esta pandemia afectó su empresa? O sea, ¿qué fue lo que usted hizo para superar esta pandemia? Le hacía una de las preguntas en una de las entrevistas que tuvimos. Y el empresario me decía, ¿cuál pandemia? Esta, es que esta es la tercera pandemia que yo tengo sea, la pandemia del COVID-19 fue la tercera. Él decía, yo ya he tenido varias pandemias, yo me he quebrado 2 veces, yo he salido, o sea, a mí me han tumbado tantas veces, yo no, esta es la menos, de esta me fue súper bien, aquí voy. Entonces, que el empresario, casi todas las historias que tú conoces de empresarios que han sido muy exitosos, han fracasado varias veces. ¿Pero por qué? Porque han aprendido del fracaso, han aprendido de lo que se llama fracaso, porque yo no lo llamaría fracaso, aprenden de eso, un empresario aprende de eso, el empresario que siempre ha tenido todo bien, muy bien también, eso está muy válido, pero es que aquel que ha tenido que tomar esa decisión, si hoy me devuelvo o continúo, ¿cierto? Es el empresario que más lejos llega, porque cuando uno decide, no, no me devuelvo, continúo, sale pero volado, o sea, eso pues es un motor que probablemente lo lleve mucho más lejos. Entonces, a ese que hoy está pensando, y se va a devolver en el proceso es cuál es la estrategia. Puede que la estrategia no sea ese camino, sino que sea otro, ¿cierto? O sea, devolverse un poquito para poder arrancar por otro camino, porque por ese que iba probablemente no, pero no desistir.
Y también otro maestro que tuve grande en mi vida, que se llama Mauricio Arango, siempre me decía, y en la agencia de publicidad donde yo arranqué a trabajar, había un letrero gigante que decía, insistir, persistir y nunca, nunca desistir. Entonces, yo creo que ese es el mensaje para los emprendedores y para mí misma. Ay, Diana, agradecerte por este mensaje de esperanza, pero también de coraje y de valentía. Sí, creo que el emprendedor tiene como una piel distinta, diferente, sí, que lo Total. hace estar allí. Diana, si yo en este momento quisiera ubicarte en Link Commercial, ¿cómo lo hago? ¿Cómo te encuentro en redes sociales y cuáles son cómo te Bueno, yo contactamos? yo creo que yo soy la empresaria más mala para las redes sociales y eso, pues, se los digo, el aprendizaje. O sea, no, yo tengo que reconocer también como empresario en qué me equivoco. Yo hoy tengo un Instagram de Link, ahí me encuentran, y sobre todo por esto, Gabriel, porque yo he nacido mucho es como con los empresarios que he conocido y empecé a hacer un trabajo con todos los que he conocido. Entonces, apenas estoy empezando como con este tema de las redes sociales, pero quiero canalizar a todas las personas que me quieren contactar a través de Link Commercial con doble M 17. Así estoy en Instagram, Link Commercial 17. Así me pueden encontrar y ahí me escriben y ahí les estaré contestando. Diana, muchísimas gracias. Me voy como muy contento de tener tu mirada, de tener tu visión. Desde que pensé en este podcast de la emoción de liderar, siempre pensé que tuviéramos un capítulo aquí juntos. Agradecerte entonces tu generosidad, eh, cómo has puesto tu propósito de vida, tu propio servicio, pero también al servicio de tantos empresarios. No, Gabriel, yo estoy feliz, feliz de estar aquí contigo, conversar de este tema. Esto me conecta con mi país, con Colombia, que pues finalmente también uno de mis propósitos ha sido cómo ayudo más, o sea, aunque volví y lo decía, mi propósito es conectar, pero cómo no me desconecto de mi país. Yo creo que una de las cosas cuando llegué a este país y llevo el nombre de Colombia en alto, me siento muy, muy orgullosa de mis orígenes, de dónde soy, de dónde vengo. Entonces, gracias porque a mí esto me sigue conectando mucho más con Colombia, con el país y contigo, que te admiro tanto y que has tenido tanto que ver en este proceso empresarial, en este proceso de liderazgo y en este aprendizaje que yo tengo hoy como líder, como empresaria, bueno, como que me falta mucho, mucho por aprender y que creo que contigo seguiré contando para todos estos procesos y todo lo que vamos a lograr también en este país. Gracias a ti, Muchas Gabriel. gracias. Muchas gracias, Diana. Sabes que te admiro profundamente. Eres una líder impresionante, como lo mencioné hace algún rato. Pasas, generas una idea y esa idea se vuelve acción realmente en muy poco tiempo. Agradecerte entonces nuevamente, agradecerle a todos los que nos han escuchado en este episodio de la emoción de liderar. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean.